perdón a Dios y seguimos en el mismo pecado, nosotros no estábamos arrepentidos. Nosotros no sentimos el verdadero arrepentimiento que deberíamos de haber sentido. Entonces, delante de Dios pareciera, sí, ya pude engañar al Señor, ya pude librarme de esto, ya no siento ese peso en mi vida, en mi interior. Entonces, ya te acostumbraste a vivir una vida engañándote a ti mismo, porque el verdadero arrepentimiento conlleva cambio. El verdadero arrepentimiento conlleva desechar el pecado, desechar aquellas cosas que nos apartan del Señor. Por eso el apóstol Pablo no dice evitemos, no dice tampoco, dejémosla por un tiempo, dejémosla mientras estamos dentro de la iglesia, porque es muy fácil. En medio de la congregación es fácil adorar a Dios, cantar a Dios, exaltar a Dios, eso es muy fácil. Lo difícil es salir de la iglesia, salir de en medio de la congregación y que tengas que mostrar tu vida de cristiano en medio, tal vez de tus amigos, en medio de tus familiares, en medio de las personas que a ti te conocen. Eso es lo verdaderamente difícil. ¿Por qué? Porque ser luz en medio de la luz o en la congregación es fácil. El problema es cuando tienes que salir de la congregación y empezar un nuevo día y saber que la gente no te está mirando, porque la congregación no te está mirando. Es fácil ser cristiano en medio de la congregación. En medio de la congregación podemos ser muy amorosos, muy Dios le bendiga, muy bendecido, prosperado y en victoria. En medio de la congregación es fácil. Lo difícil es cuando salimos de ahí. Lo difícil es cuando nadie de la iglesia me está mirando. Lo difícil es cuando la congregación no me ve. Lo difícil es cuando yo me pongo a pensar, la gente no me está viendo, aquí no hay nadie, estoy encerrado, estoy en casa, estoy en mi trabajo, no hay absolutamente nadie. Ahí, digo yo, ahí puedo hacer lo que yo quiera, ahí puedo hacer lo que a mí se me antoje, pensando, ¿verdad?, que estamos engañando a los demás. Pero a veces nos olvidamos que el que nos ve está allá en los cielos, que el que nos mira, el que ve nuestra manera de vivir está allá en los cielos, que de repente no importa si la gente te ve o no te ve, la gente te va a juzgar, la gente te va a señalar, la gente se va a levantar en contra tuya. Cuando la gente descubra o se dé cuenta que has hecho algo malo, la gente se va a ir en contra tuya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te estabas escondiendo de la gente. Ahora, cuando toca delante del Señor, cuando nosotros nos ponemos a analizar y decimos, no, si verdaderamente no es la gente la que importa, verdaderamente importa mi integridad con Dios, verdaderamente lo que importa es qué piensa Dios de mí, cómo me ve Dios a mí, ¿verdad?, fuera de la congregación, cómo me ve Dios cuando estoy en la soledad, cómo me ve Dios cuando nadie más me está mirando, sino que solamente Él. Ahí es donde empieza la verdadera integridad del cristiano. Por eso es que me encanta este versículo 13, porque dice el apóstol Pablo en primer punto, andemos, dice, como de día, que nada sea oculto en lo oscuro, en la oscuridad de la noche ni nada, sino que andemos como que siempre fuera de día. Andemos como de día, dice, honestamente, no en glotonerías, pecado visible. Dice también, no en glotonerías y borracheras, pecado visible. Esos pecados son visibles. También dice, no en lujurias y lascivias. Eso que se trae en la mente y en el corazón, el hombre no lo ve. Eso que se trae en la mente, esa lascivia, esa lujuria, eso que se siembra en el corazón, la gente no lo ve. Y es muy difícil de juzgar, es muy difícil de señalar, es muy difícil, ¿verdad?, de decirle a una persona, tienes que dejar ese pecado porque no se lo estás mirando. Eso es bastante difícil. Ahí es donde el Espíritu Santo habla a tu vida. Así como esta noche, el Espíritu Santo te habla a tu vida. Estás viviendo una doble vida, no pienses que estás engañando al Señor. Te estás engañando a ti mismo. Estás viviendo una vida, ¿verdad?, fingiendo delante de la congregación que eres un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, un verdadero predicador. No estás engañando a la gente, te estás engañando a ti mismo. Estás corriendo una carrera hacia una eternidad de condenación, no de salvación. ¿Por qué? Porque pensamos, la gente no sabe, nadie se va a dar cuenta, y como quiera, si la gente no sabe, no pasa nada. No, más bien si la gente sabe o no sabe, eso es lo de menos. Lo importante es lo que Dios sabe, lo que Dios ve, lo que Dios opina. Recuerda que el que conoce el corazón, el que escudriña el corazón se llama Dios. El que escudriña la mente se llama Dios. Y Él sabe cuáles son nuestras intenciones, ¿verdad?, cuando salimos de en medio de la congregación. Dice el versículo 13, lo leo una vez más. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, sino
dice, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Estas dos cosas también, ¿verdad? Que hay una que es visible y la otra que no es visible. Una de ellas es las contiendas, ¿verdad? Los pleitos entre los unos y los otros en medio de la congregación. Y también dice, no andemos en las envidias. Un cristiano envidioso, un cristiano que quiere tener lo que el inconverso no tiene. Incluso un cristiano que quiere tener lo que el otro cristiano tiene, ¿verdad? Algo increíble. En medio de la congregación estas cosas no deberían de existir, porque nosotros como conocedores de la verdad, como conocedores de la palabra de Dios, estas cosas no deberían de reinar en nosotros, sino que nosotros deberíamos de alegrarnos por la bendición de mi hermano. Me alegro porque mi hermano se supera, porque mi hermano sigue adelante. O sea, eso debería de causar a nosotros alegría, gozo, no envidiar lo que mi hermano tiene en medio de la congregación. Ahora, si esto es afuera, ¿verdad? Que tal vez nosotros como hijos de Dios envidiamos lo que los demás tienen. Hay cristianos que se preguntan por qué el inconverso vive una vida de lujos y el cristiano no. Hay cristianos que se preguntan por qué económicamente, ¿verdad? Yo tengo que estar muy bajo, pero el inconverso no. Entonces entra en su mente eso, ¿verdad? De que el enemigo empieza a sembrar esa envidia, esa avaricia, esa codicia, el querer tener lo que los demás tienen. Eso no te va a traer la felicidad que Dios te da. Eso no te va a traer el gozo que Dios te da. Eso no te va a traer lo que Dios verdaderamente quiere en ti. Entonces, eso es con lo de afuera. Ahora, en medio del pueblo del Señor, estas cosas no deberían de suceder. En medio del pueblo de Dios no debería de haber envidias. En medio del pueblo de Dios lo que debería haber es un apoyo mutuo entre hermanos. Incluso el Señor decía, llevar las cargas los unos a los otros. Incluso la palabra de Dios decía que en los tiempos de los apóstoles juntaban, ¿verdad?, los bienes la ofrenda o lo que llevaban los demás y lo repartían entre ellos. Y dice que cada quien tenía, ¿verdad?, lo necesario. A nadie le hacía falta nada. Y esto es lo que debería de reinar en nosotros como hijos de Dios. Esto es lo que debería de haber en medio de la iglesia. ¿Sabes? La iglesia debería de ser ese apoyo para las demás personas. La iglesia debería de ser esa bendición para los demás. En medio de la congregación, lo que debería de haber es un anhelo por apoyar al que necesita, un anhelo por apoyar a tal vez aquel que llega con necesidad, aquel que no tiene que comer, aquel que tiene, ¿verdad?, hambre, aquel que le hace falta algo. La iglesia debería de ser ese sustento, ese apoyo, esa esperanza, esa luz de esperanza a aquel que no tiene nada. Pero lastimosamente hemos perdido el enfoque como iglesia. Lastimosamente, ¿verdad?, la iglesia, el cristiano se preocupa por lo suyo, ¿no? Pues yo con tal que yo viva bien, los demás que busquen cómo se la arreglen. De repente, ¿verdad?, como hijos de Dios pensamos, no, con tal que yo tenga comida en mi mesa, los demás, ellos que busquen cómo hacerle. Y a veces nosotros, está ese egoísmo, esa envidia, y tal vez, ¿verdad?, no estamos reflejando lo que verdaderamente Dios nos ha puesto, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios, ¿verdad?, nos ha mandado a hacer, que es ser esa diferencia como hijos de Dios en medio de este mundo. Si nosotros actuáramos como verdaderamente Dios quiere, muchas personas vinieran a los pies de Cristo. Porque a veces nosotros tenemos mucha palabrería, y que no es que es malo predicar el mensaje de la palabra de Dios, no es que es malo hablar del mensaje de la palabra de Dios, pero de repente nuestro testimonio no va de acuerdo con lo que nosotros predicamos de amor, pero tal vez no ayudamos al necesitado. Predicamos, ¿verdad?, de que Dios es un Dios que nos bendice, pero nosotros no bendecimos a los demás. Entonces, nuestra vida como cristianos de repente, ¿verdad?, no ha dado el enfoque verdadero de lo que nosotros deberíamos de ser como hijos de Dios. Por eso es que la iglesia debería ser ese centro de apoyo a los demás. Nosotros como iglesia deberíamos de ser los que reciban al necesitado, los que reciban al afligido, al hambriento, los que reciban al que no tiene un abrigo. Incluso la palabra de Dios menciona, ¿verdad? Jesús menciona estas palabras cuando dice, ¿verdad?, que en aquel tiempo el Señor se va a separar las ovejas de los corderos,
y les dirá a uno, ¿verdad? Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y me visitaste, ¿verdad? Y menciona estas palabras, tuve sed y me diste de beber. Entonces nosotros deberíamos de ser esa iglesia que atraiga a las personas, no solamente con palabras, no solamente con predicar, sino, ¿verdad?, con llevar un mensaje también con nuestro testimonio. Pero lastimosamente, ¿verdad?, tal vez parece que la iglesia es donde está más llena de envidia, parece que la iglesia, ¿verdad?, es donde está más llena de... la iglesia es donde está más llena de egoísmo, más llena tal vez de, como dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad?, de que nos envidiamos entre nosotros mismos, entre la congregación. Si somos así entre nosotros mismos como hermanos, imagínense cómo vamos a hacer con el de allá afuera, cómo vamos a hacer con el que viene necesitado, cómo vamos a hacer con el que viene, con el que Dios manda. A veces Dios manda a las personas para ver cómo nosotros actuamos con estas personas. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, nos enseñan a nosotros como hijos de Dios a poder caminar verdaderamente como los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el ser hijo de Dios no es nada más acepto a Cristo en mi corazón y ya la hice y ya con eso es suficiente. No, esto conlleva, ¿verdad?, un caminar el cual tiene que haber una vida de cambio. Por eso es que Dios nos manda a nosotros que nosotros con los demás, más que todo, ¿verdad?, con los demás, poder reflejar y mostrar ese amor de Dios hacia las personas. Así que el apóstol Pablo nos aconseja que no andemos en contiendas ni envidias. Contiendas en medio de la iglesia del Señor. Algo muy común. Eso es bastante común. Mucha gente que se va de las iglesias porque me peleé con el hermano, me peleé con la hermana porque no le gustaba mi manera de vestir, me peleé con mi hermana por tal y tal y tal situación. Entonces, de repente la gente se aparta del camino del Señor por este tipo de cosas, por las envidias, ¿verdad? Y las contiendas en medio del pueblo del Señor. Y estas cosas son las que como cristianos, como hijos de Dios, nos dejan mal. A nosotros nos dejan completamente mal. Estas pequeñas cosas que tal vez nosotros las miramos muy sencillas, nosotros las miramos, no, como quiera, solo es una contienda, solo es un pleito, solo es una discusión, como quiera, solo es una envidia. Son cosas, ¿verdad?, que afectan nuestra vida como cristianos, son cosas que afectan el predicar o el llevar el evangelio. Por eso es que mucha gente sale de las iglesias con los comentarios de no, ahí son muy peleoneros, ahí andan mucho en contiendas, ahí hay división, ahí hay tantas cosas, dice. Entonces, estas cosas como hijos de Dios nos hacen ver a nosotros completamente mal. Por eso el apóstol Pablo no dice dejémoslas un ratito y otro ratito las volvemos a recuperar. No, el apóstol Pablo dice desechémoslas, dejémoslas, dejemos de andar siendo egoístas, de ser egoístas con nuestros propios hermanos. Saludos a mi sobrina Alison. Dios le bendiga hasta allá, El Salvador. Gracias por estar aquí de igual forma, ¿verdad? Entonces, Dios nos manda a nosotros, ¿verdad?, que como hijos de Dios, en medio de la iglesia, en medio de la congregación, nosotros seamos aquellas personas amables, que nos apoyemos los unos a los otros, que cuando mi hermano pase una necesidad yo esté para apoyarlo, que cuando mi hermano esté enfermo sea yo el que lo visite, mi hermano tenga una necesidad o algo, sea yo quien esté ahí, ¿verdad?, como hermano en Cristo, para poder reflejar ese amor de Dios a las personas, para poder, ¿verdad?, como hijo de Dios, dar a demostrar lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso es que nosotros debemos de dejar todas estas cosas, esas envidias, esas contiendas, esas divisiones que suceden en medio de la iglesia, delante del Señor. Eso no está bien. Así que nosotros como hijos de Dios, por eso veníamos hablando, ¿verdad?, los pecados que son visibles y los pecados que no son visibles. ¿Por qué? Porque se nos hace fácil juzgar a aquel que nosotros ya miramos en adulterio. Yo ya miré a aquel hermano en fornicación y le voy a tirar y le voy a decir y le voy a mencionar. Yo ya miré a aquella hermana metida en la vanidad y yo le voy a hablar y yo le voy a predicar y yo le voy a mencionar. Entonces nos enfocamos en los pecados que nosotros sí miramos. Pero ¿qué hay del interior de nuestro corazón? ¿Qué hay de nuestra mente? ¿Qué hay de nuestra vida? Estamos más engañados que aquel que vive en pecados visibles. ¿Por qué? Porque
El que vive en pecado visible, un día se le va a predicar. Al adúltero algún día se le va a decir, mira, tienes que dejar el adulterio. Al fornicario un día se le va a decir, tienes que dejar la fornicación. Pero aquel que vive con lascivia, aquel que vive codiciando, aquel que vive con envidias en su corazón, aquel que vive en contiendas, esos pecados que no son visibles muchas veces, vive más engañado porque piensa que está caminando hacia la eternidad con el Señor. Pero lastimosamente estas cosas que se llevan en el corazón nos llevan a nosotros a la condenación eterna. Por eso es que a veces la persona que esconde sus pecados vive más engañado que aquel al cual se le confronta su manera de vivir, porque nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad, mejor dicho dos. Una de ellas es predicar el mensaje de la palabra de Dios, y otra de ellas es también dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo no puedo predicarle a un borracho que deje de ser borracho si yo sigo siendo borracho. Yo no puedo predicarle a un adúltero, mira, tienes que dejar el adulterio, si yo estoy siendo un adúltero. Entonces, esas cosas son las que a nosotros de repente, ¿verdad?, como hijos de Dios, nos han hecho retroceder en las predicaciones. ¿Sabe qué? Esto, lo que Dios nos da, y ese es el problema que sucede en medio de la iglesia, que el predicador no puede predicar de adulterio porque vive una vida de adulterio. El predicador no puede predicar de fidelidad a Dios porque no vive una vida fiel a Dios. El predicador no puede predicar de integridad porque vive una vida que no es íntegra delante de Dios. Entonces todas estas cosas nos llevan a nosotros, ¿verdad?, a pensar y a decir, no, mejor omito estos temas, mejor omito esto, mejor omito aquello, ¿verdad? Entonces todo esto nosotros lo que hacemos es vivir una vida pensando que estamos engañando al Señor cuando nos engañamos a nosotros mismos. Por eso los pecados no visibles que el apóstol Pablo menciona aquí, también, ¿verdad?, el comentario que nos menciona, el pecado no es solo fornicar, robar y demás. El pecado también dice es odiar a tu hermano, la envidia, no amar, todas estas cosas, las que hay en medio de la congregación, en medio de la iglesia del Señor. Hay gente que vive con esto y dice, no, yo como quiera no estoy en fornicación, yo no estoy en adulterio, como quiera yo no soy borracho, ya dejé la borrachera y todo, pero traes envidia en tu corazón, traes odio contra tu hermano. Si llamas fatuo a tu hermano, dice la palabra de Dios, ya es como que lo hayas matado. Entonces, todas estas cosas, como nosotros decimos, no, pues estas no son visibles para el hombre, pero para el Señor sí son visibles. Aunque mi hermano o mi hermana no lo vea, pero Dios sí lo está mirando. Y ahí es donde nosotros como hijos de Dios tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, andemos como de día. ¿Por qué? Porque para el Señor no hay ni día ni noche, para el Señor hay luz y tinieblas. O andas en la luz o andas en las tinieblas. Así que Dios, ¿verdad?, en su infinita misericordia y en su infinito amor, como vuelvo a repetir una vez más, la intención de nosotros como predicadores no es juzgarte, no es señalarte, no es decirte, ¿sabes qué? Ya no tienes salvación. Todavía hay esperanza en el Señor, todavía hay esperanza, estamos en el tiempo de la gracia, todavía podemos venir con un corazón arrepentido y cambiar. El Señor Jesús le decía a aquella mujer adúltera, ¿verdad?, cuando ella le mencionó, o cuando la iban a apedrear, ¿verdad?, y el Señor le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo, no hay ninguno me condenó. Y el Señor le dijo también, ni yo tampoco te condeno, ¿verdad? Entonces, seguidamente de eso, el Señor le dice a aquella mujer, vete y no peques más. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos llama a nosotros, ¿verdad?, cuando nos dice, andemos como de día honestamente. ¿Por qué? Porque esas cosas delante de Dios es andar en la oscuridad, es andar en tinieblas. Entonces, todas estas cosas debemos de desecharlas, más que todo en medio del pueblo del Señor, más que todo, ¿verdad?, como hijos de Dios. Yo sé que tal vez, ¿verdad?, nosotros como cristianos no se dan mucho, y eso es lo impresionante. Eso es lo impresionante y es lo que a veces también nos engaña a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Y nos engaña, me meto también en el grupo, porque a veces pensamos que no tengo nada por lo cual venir a los pies de Cristo. Por ejemplo, en las iglesias pocas veces se van a dar casos de borrachera, pocas veces se van a dar casos de adulterio, pocas veces se van a dar casos de fornicación. Hay gente que se esconde
muy bien de la gente, pero no se esconden del Señor porque no pueden, ¿verdad? Entonces, estos casos de repente no son muy comunes en medio de la iglesia y decimos nosotros, no, estamos viviendo en una iglesia en santidad o estamos viviendo en una iglesia, ¿verdad? Donde no, pues la borrachera no, eso no es aceptable, beberse un vinito, beberse una cervecita no es aceptable. Entonces decimos nosotros, no, estoy viviendo en una iglesia o me congrego en una iglesia en santidad. No he visto casos de fornicación, no he visto casos de adulterio, los jóvenes se comportan bien, los casados se comportan bien, las casadas se comportan bien. No vivimos en una iglesia llena de vanidades, ¿verdad? En su manera de vestir y todo lo demás. Entonces a veces pensamos que estamos viviendo estamos en una congregación en santidad. ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros no miramos en la iglesia. Pero de repente, allí mismo en esa iglesia puede haber envidia. Allí mismo en esa iglesia puede haber odio en contra de su hermano. Allí mismo en esa iglesia puede haber, ¿verdad?, divisiones. Allí mismo en esa iglesia puede haber contiendas. Allí mismo puede haber chisme. Allí mismo puede haber cosas que no son visibles. Y nosotros decimos, no, yo estoy en una iglesia en santidad, pecados que no se ven. Esos son los que nosotros mayormente ocultamos. ¿Por qué? Porque pensamos que si vivimos en una iglesia donde yo veo a los jóvenes que se portan bien, nadie se inclina a la vanidad, nadie se inclina a la lujuria, ni nada de esto. Entonces pensamos que estamos viviendo en una iglesia en santidad, cuando verdaderamente la mente, el corazón, tal vez de los miembros, tal vez de nosotros mismos como miembros, está lleno de envidia, lleno de rencores, lleno de lujuria, lleno de lascivia, lleno de malos pensamientos, o sea, lleno de tantas cosas, las cuales de igual forma delante de Dios son pecados, lo único que no son visibles, pero de igual forma delante de Dios esto es pecado. Y por eso, el apóstol Pablo hacía énfasis y nos mencionaba, ¿verdad?, pecados visibles y pecados no visibles. ¿Por qué? Porque la santidad no es solo externa, la santidad es interna. Porque vivir una vida en santidad no es solo el exterior. Yo me puedo ver muy bien vestido, yo me puedo ver muy bien con traje, con corbata, ¿verdad? Y incluso pararme enfrente de la congregación. Y a veces pensamos, no, él está viviendo en santidad por su manera de vestir, por su manera de predicar, por su manera de caminar y todo eso. Entonces, a veces pensamos que eso es vivir en santidad. Y vivir en santidad no es solamente lo que reflejamos afuera. Es importante, claro que sí, pero también es muy importante lo que nosotros reflejamos por dentro, lo que hay en nuestro interior, lo que la gente no ve, lo que solo Dios mira, lo que solo Dios conoce, lo que solo Dios escudriña, que es el corazón y la mente. Entonces, allí es donde verdaderamente Dios nos confronta y nos dice, verdaderamente estás viviendo en una iglesia en santidad, verdaderamente estás siendo parte de la santidad que Dios pide, verdaderamente te arrepentiste de ese pecado y lo dejaste, o simplemente lo tapaste con algo y seguiste viviendo la vida normal. Entonces, todo eso a nosotros nos trae una decadencia como iglesia de Cristo. Todo eso a nosotros nos trae un adormecimiento y un retroceso como iglesia de Cristo. Por eso es que hasta este momento o hasta este día las iglesias no se distinguen. Por eso es que la iglesia no se distingue. Incluso tomaba ejemplos de una persona, de un católico, ¿verdad? Algo que mencionaba él. Perdón, y algo que él mencionaba, yo estaba escuchando en el live de esa persona católica, y algo que era muy cierto, una verdad muy grande, que yo como cristiano, yo como hijo de Dios no puedo protestar, no puedo decir absolutamente nada. Y él preguntaba, ¿dónde están los protestantes? Decía él, cuando hay catástrofe. ¿Dónde están los protestantes cuando hay necesidad? ¿Dónde están cuando hay guerra? ¿Dónde están cuando sucede esto? Cuando los persiguen. ¿Dónde están los cristianos cuando verdaderamente se necesitan? Él preguntaba, ¿dónde están los protestantes? Y era algo que yo le daba mucho la razón. ¿Por qué? Porque debido a estas cosas la iglesia de Cristo ha caído en una decadencia. Debido a estas cosas la iglesia de Cristo ya no se hace conocer
como debería de ser. Nosotros los cristianos, los que conocemos la verdad, los nacidos de nuevo, los bautizados, los escogidos de Dios, los llamados por Dios, a veces no sabemos marcar la diferencia como iglesia. ¿Por qué? Porque a veces en las iglesias es donde se hacen los robos más grandes. A veces en las iglesias es donde se hacen las estafas más grandes. A veces en las iglesias es donde se hacen las divisiones más grandes. Entonces, este varón preguntaba, ¿dónde están los protestantes cuando se necesitan? Estamos tal vez nosotros arreglando nuestros problemas internos. ¿Cómo vamos a arreglar los externos si los problemas internos nos están consumiendo? Si en medio de nosotros, en medio de la congregación, existen estos pecados o estas cosas que no nos dejan levantarnos como verdaderos hijos de Dios. Entonces, es muy lamentable, ¿verdad?, de que nosotros no tomemos en cuenta de que nuestra vida cristiana a veces está echándose a perder y ni siquiera cuenta nos hemos dado de que nosotros deberíamos de ser una iglesia reconocida. Y no hablando de la iglesia donde yo me congrego, sino hablando en general de las iglesias cristianas. Nosotros deberíamos de ser los que se den a conocer al mundo como la iglesia de Cristo, la iglesia que Dios cambió, la iglesia que Dios transformó, la iglesia que Dios hizo diferente a aquella iglesia que donde ve las catástrofes, los problemas naturales, lleguen, ¿verdad?, tal vez con alimento, con abrigo, con una palabra, con una ayuda, con un apoyo. Nosotros como iglesia de Cristo deberíamos de ser, pero lastimosamente no podemos ni siquiera llevarnos bien entre nosotros mismos, entre la congregación, iglesias de 30, 50 personas, y es donde más división hay. Iglesias donde tal vez los miembros son 15, 20 miembros, y es donde más pleitos hay, donde más envidia hay, donde la gente sale más golpeada, donde la gente sale más resentida, donde la gente sale, ¿verdad?, y dice, ya no quiero conocer más de Dios porque me trataron mal, me trataron feo en la iglesia me estafaron, me hicieron esto. Entonces, lastimosamente hemos llegado hasta ese punto que como iglesia de Cristo no nos estamos dando a conocer. Porque nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de ser cristianos no está siendo correcta, así como Dios quiere que sea. Entonces, no tenemos el respaldo del Señor porque no estamos viviendo conforme a su voluntad. Y eso es lo que el apóstol Pablo, y es lo que nosotros como predicadores y como hijos de Dios, ¿verdad?, queremos hacer ese llamado y que la gente se dé cuenta, que el cristiano se dé cuenta. Por eso mencioné desde un principio, yo no soy mucho de predicar mensajes evangelísticos. ¿Por qué? Porque la gente ya conoce de Dios, la gente ya escuchó del Señor, ya la mayoría de gente por medio de redes sociales escucha, mira, Cristo te ama, Jesús te está esperando, Él murió en la cruz por ti, Él viene por ti, Él ¿verdad?, quiere salvarte, Él quiere sanarte. Ya la gente conoce de esto. El problema ahorita no es el predicarle a los de afuera, el problema ahorita es predicarle y hacer crecer a los de adentro. El problema verdadero ahorita es que el de adentro vive una vida engañada, vive una doble vida. El problema es que el que está dentro del camino del Señor vive una vida, él piensa que está engañando al Señor y a la vez piensa que cuando Cristo venga a la eternidad con Él, cuando no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, todas estas cosas en medio de la congregación nos hacen a nosotros, ¿verdad?, ser una iglesia apática, una iglesia dormida, una iglesia que no se da a conocer en el mundo, una iglesia que no se da a conocer en medio de los tiempos. ¿Por qué? En medio de estos tiempos nosotros como hijos de Dios tendríamos que andar predicando en las calles el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios, ¿sabe? Hay una rama de las religiones que me gusta su manera de ser, porque de repente los sábados a las 7, 6 de la mañana, 8 de la mañana, nosotros los vamos a ver en las estaciones de buses y tienen unos tratados, tienen unos libros ahí, los cuales dan ellos gratis, eso los dan gratis, los cuales dan ellos gratis, y desde esa hora están parados ahí llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y a veces son religiones o denominaciones que todavía no conocen la verdad. Tal vez son denominaciones que nosotros decimos, no, esos son malos cristianos, esos no conocen la verdad, esos no predican la verdad. Pero, ¿sabes? Ellos dedican más tiempo, más esfuerzo
que quizás nosotros los que conocemos la verdad. ¿Por qué? Porque cada quien está encargándose de lo suyo. Cada quien está encargándose, ¿verdad?, de lo que quiere alcanzar, de lo que quiere tener, de las riquezas de este mundo de repente, y nos olvidamos que nosotros deberíamos de ser los que deberíamos de estar ahí, reflejando el amor de Dios, reflejando la gracia de Dios, reflejando el poder de Dios, llevando una luz de esperanza, llevando un mensaje de esperanza, llevando una palabra de aliento a las personas. Y estas personas dedican mucho tiempo para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Lastimosamente, nosotros como hijos de Dios, y me incluyo también en esto, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos tiempo para todo, menos para hablarle a las personas acerca de la salvación y la vida eterna. Y esto es muy lamentable, ¿verdad? Por eso es que la necesidad más grande no es afuera de las congregaciones. La necesidad más grande a veces es dentro de las congregaciones. La necesidad más grande muchas veces no es aquel que ya escuchó del Señor, porque nadie puede obligar a otro a ser cristiano. Yo puedo predicarle, yo puedo hablarle, yo puedo hacer muchas cosas, ¿verdad?, para que usted venga a los pies de Cristo, pero si no es su decisión, no lo va a hacer. Pero el que está dentro, el que ya conoce, el que ya ha escuchado, el que ya lleva este trayecto en el camino del Señor, ese es el que muchas veces corre peligro, porque piensa que está viviendo una vida que lo va a llevar a la eternidad. Y no, lastimosamente, una vida llena de envidia, llena como decía el apóstol Pablo, llena de lujuria, llena de lascivia, llena de pecados ocultos, eso no te va a llevar a la vida eterna. Eso no te va a llevar a la salvación. Eso es lo que te va a llevar es a la condenación eterna, si no venimos y nos arrepentimos verdaderamente delante del Señor. Así que esta es la gran necesidad para nosotros como hijos del Señor. Dice el versículo 14 de Romanos capítulo 13, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso es lo que Dios nos invita a nosotros, que haya un verdadero cambio, que se note la diferencia entre el cristiano y el no cristiano, que nosotros seamos esos que en el momento de la necesidad estemos ahí, que nosotros seamos esos, ¿verdad?, que cuando mi amigo, mi vecino, mi compañero necesite, yo, por lo que Dios ha hecho en mí, sea ese compañero, sea ese amigo, sea ese apoyo, sea esa ayuda para las personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios espera de mí. Eso es lo que Dios espera que yo haga para con los demás, para poder reflejar el amor de Cristo. Dice el versículo 14, y con esto terminamos, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vivir una vida conforme a los deseos de la carne es vivir una vida en condenación completa. Es vivir una vida engañándonos a nosotros mismos. Puedes ser el miembro que más te congregues en una iglesia, puedes ser el que llegues más temprano y el que te vayas más tarde, puedes ser el que estés en toda la alabanza, en toda la predicación, puedes escuchar todos los sermones, puedes congregarte las veces que tú quieras congregarte en la iglesia. La salvación no depende de eso. Depende de tu integridad delante del Señor. Depende, ¿verdad?, de qué tanto tú rechaces los deseos de la carne y te revistas de Cristo. De eso es de lo que depende. Y ahí es donde vamos a reflejar el verdadero amor de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y eso es lo importante en nuestra vida como hijos de Dios, no estarle dando deleite a la carne, porque eso nos va a llevar a vivir una vida engañada, una vida doble, ¿verdad? Una vida desagradable delante de Dios. Entonces, nosotros tenemos que proveer más a nuestra vida, a nuestra mente, el consejo de la palabra de Dios, escuchar más mensajes, escuchar más palabra de Dios, orar más, acercarnos más a Dios, para que podamos tener una vida conforme a su voluntad. En estos tiempos, ¿verdad?, donde todos usamos redes sociales, todos tenemos redes sociales, ¿verdad? Pero algo tan impresionante y lo que me encanta tanto es que estas plataformas las podemos usar para el bien o las podemos usar para el mal. Estas plataformas las podemos usar para edificar o para destruir. Estas plataformas nosotros las podemos usar para llevar un mensaje de la palabra de Dios, o también se pueden usar para llevar
perversiones al mundo. ¿Qué es lo que todo el mundo busca? Es lo que todo el mundo quiere, es lo que toda la gente quiere ver, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios tenemos que saber que esta batalla, esta lucha, este diario vivir tiene una recompensa y es la salvación y la vida eterna. Como decía el apóstol Pablo, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así que Dios, con su esperanza, con su amor, con su misericordia, nos llama todavía en estos tiempos. Vivamos una vida agradable a Él. Si tú tienes algo en tu corazón, ¿verdad? Tal vez una falta, tal vez un pecado. Si tú estás viviendo en fornicación, en adulterio, yo te digo en el amor del Señor, deja de vivir esa doble vida. Porque tarde o temprano el Señor Jesucristo va a venir y cuando Cristo venga ya no va a haber esperanza. Hay mucha gente que dice, no, cuando el Señor Jesús venga, Él me va a transformar, Él me va a cambiar, Él me va a quitar los pecados que yo tengo. Eso es una mentira. El enemigo ha metido esas mentiras en la iglesia, de que cuando Cristo venga te va a limpiar de pecado. No, tienes que limpiarte estando en esta vida. Ahora lo que el Señor sí va a hacer es que te va a quitar esa inclinación al pecado, porque toda nuestra carne se inclina al pecado, pero yo tengo esa lucha diaria con la carne para no pecar, y eso es lo que Dios nos va a quitar. Dios nos va a quitar el deseo de pecar, nos va a transformar. Pero si tú estás viviendo en adulterio, en fornicación, en envidias, en enemistades, en pleitos, en celos, en odio contra tu hermano, y estás viviendo así, piensas que vas a alcanzar la vida eterna, eso no es así. Lastimosamente, déjame decirte que no es así. Tienes que dejarlo, tienes que cambiar, tienes que ser diferente, tienes que volver otra vez, ¿verdad? Reconciliarte con el Señor y vivir una vida agradable a Él para que puedas alcanzar la salvación y la vida eterna. Y esto es algo que se da en medio de las congregaciones y es lo que hemos venido hablando muchas veces. Hay personas de congregaciones que no se hablan. Hay gente que se congregó en otras iglesias y no se hablan. Tienen enemistades, tienen pleitos, tienen celos, tienen iras, tienen estas cosas. Y piensan que van a alcanzar la salvación, pero esto no es así. Lastimosamente, si no dejas esa manera de vivir, no vas a poder alcanzar la salvación. Y eso lo dice la palabra de Dios. Así que tenemos tarea, tenemos trabajo, ¿verdad? Como cristianos, desechar las cosas de este mundo, desechar las cosas de las tinieblas o las obras de las tinieblas, como dice el apóstol Pablo. Tenemos que dejar de vivir en estas cosas para que podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Y aparte de eso, Dios te trae una paz tan enorme. Dios te trae una paz tan linda en tu corazón y en tu vida. Cuando tú decides decir, Señor, yo voy a dejar esto porque te amo. Yo no quiero ofenderte, yo no quiero vivir una vida desordenada delante de ti, sino que yo voy a dejar esto porque te amo, porque verdaderamente quiero alcanzar la salvación, quiero verte cara a cara. Cuando nosotros hacemos esto delante del Señor, Dios mismo nos da la fuerza para nosotros poder conllevar la prueba, para nosotros poder, ¿verdad?, enfrentar la tentación. Dios le bendiga, hermano Milton Berríos, saludos hasta allá, hasta Honduras, un placer poder saludarle desde acá, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros dejamos estas cosas, cuando nosotros le decimos al Señor, lo voy a hacer porque verdaderamente te amo, Dios mismo nos da las fuerzas a nosotros para poder conllevar la tentación, para poder, ¿verdad?, sobrellevar la prueba. Porque eso es lo que a Dios le agrada de nosotros cuando estamos dispuestos a dejar, a despojarnos. Él mismo lo decía, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es lo importante, ¿verdad? Como hijos de Dios, el tener esa plena seguridad. Sea que tu hermano, sea que tu amigo, sea que tu compañero, no sé, te haya hecho algo. Incluso el Señor decía, ¿verdad?, que tenemos que perdonar y amar a nuestros enemigos. Aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos vituperan, aquellos que mienten de nosotros, debemos de amarlos, pero que Dios, cuando el Señor Jesucristo venga, nos encuentre con un corazón limpio. Si yo tengo algo en contra de mi hermano y el Señor Jesucristo viene, yo me voy a quedar. Si yo tengo algo en contra de aquel que tal vez se congregaba en mi iglesia, en la iglesia donde yo iba, si yo tengo algo en contra de él, me voy a quedar. Si yo tengo algo en contra de mi hermano, incluso mi hermano de sangre, mi hermana de sangre, mis padres,
y Jesucristo viene, me voy a quedar, no me voy a poder ir con Él porque mi corazón no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que Dios nos llama, ¿verdad? Cada día, Dios a cada momento. Su misericordia es tan grande, su amor es tan grande. 2026 y Dios todavía está teniendo misericordia de nosotros para que nos volvamos a Él, para que limpiemos nuestro corazón, para que sanemos nuestro corazón y que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos reconocer cuando estamos mal. Podamos reconocer de que nosotros ya conocemos de la palabra de Dios. Más que todo el que ya conoce de la palabra de Dios. Ya conocemos del Señor. Ya sabemos lo que Dios quiere. Ya sabemos lo que Dios nos pide. Ya sabemos cuáles son las recompensas. Ya sabemos cuál es la eternidad que nosotros deberíamos. Ya nosotros no estamos ignorantes de la palabra de Dios. Ya nosotros entendemos lo que verdaderamente Dios quiere para con nosotros. Y es donde somos confrontados por el Señor. Cuando Dios nos dice, deséchalo, déjalo. Ya no vivas así. Vive una vida agradable y conforme a la voluntad de Dios, que eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Así que esa es la reflexión o la meditación o la predicación de esta hermosa noche. Desechemos todas las obras de las tinieblas y andemos como hijos de luz, que es lo que a Dios le agrada. Esta predicación más que todo es para los miembros de las iglesias, ya personas que ya conocen del mensaje de la palabra de Dios, ya personas que ya conocen de la condenación, ya una persona que ya ha conocido, ¿verdad?, del Señor, ya que tiene ese temor a Dios. Porque hay personas que ya perdieron el temor a Dios, pero ya las personas que tienen ese temor a Dios, mi deber como predicador y como hijo de Dios es decirle, ¿verdad?, vive una vida en santidad, apartado de lo malo. Yo sé que no va a ser fácil, yo sé que de repente la lucha se va a hacer constante, pero sabe, hay gente que ya no lucha contra el pecado. Hay gente que ya no le hace la guerra a su carne, sino que ya se acostumbraron a vivir así, una doble vida, a vivir, ¿verdad?, una vida engañándose a sí mismo. Entonces, que no muera en nosotros ese anhelo y ese deseo de vivir en santidad. Que el Señor nos encuentre en esa lucha, y eso es lo importante para nosotros como hijos de Dios. No nos acostumbremos a vivir una vida de pecado. Si el Señor nos encuentra, tal vez nosotros tenemos, ¿verdad?, problemas con alguna falta, con algún pecado y nos cuesta dejarlo, pero que Dios no nos encuentre deleitándonos en eso, sino que Dios nos encuentra haciendo el esfuerzo, la batalla por contrarrestar, ¿verdad?, eso que tal vez mi carne desea, eso que mi corazón se inclina, que Dios nos encuentre en esa batalla. Porque eso es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada que nosotros estemos batallando, no que nos deleitemos en el pecado, no que nos deleitemos en la caída, no que caigamos y volvamos a caer otra vez en lo mismo. Eso no le agrada al Señor. De eso es de lo que el apóstol Pablo nos habla cuando nos dice, ¿verdad?, que andemos como de día, que el Señor nos está mirando en todo tiempo. Las 24 horas del día el Señor nos está mirando y de Él no nos podemos esconder. Así que muchas bendiciones a todos los que se han conectado el día de hoy. Damos gracias al Señor. Un saludo a nuestro hermano Milton Berríos hasta allá, hasta Honduras. Mi hermano también que está por aquí. Un saludo a todos, ¿verdad? Hermana Lucía, gracias por quedarse aquí, ¿verdad? Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Reflexión, predicación, palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a estar constantes aquí los días martes a partir de las 8 de la noche, un horario, ¿verdad?, donde todos, la mayoría, estamos descansando, cocinando o haciendo actividades en casa, ¿verdad? Y vamos a tratar de estar aquí constantes todos los días martes a partir de las 8 de la noche. No tenemos como tal, ¿verdad?, un título, un nombre oficial de algún programa o algo. Simple y sencillamente Dios puso en mi corazón traer un mensaje de la palabra de Dios. Así que lo invito que estemos aquí, ¿verdad?, presentes, porque cada día Dios nos va a traer una palabra diferente. Cada momento Dios nos va a traer una palabra diferente, y yo sé que esto va a ser de bendición para todos. Así que un saludo para todos los que nos escuchan y muchas bendiciones a todos. Gracias por estar aquí. A mi esposa también, porque también aquí está presente conmigo siempre.
¿verdad? Apoyando en la obra del Señor a mi hermano Milton Berríos, hasta allá, hasta Honduras. Qué bendición, ¿verdad? Es saber que dejó un trayecto, o dejó, diríamos, ¿verdad? Ejemplos en mi vida, los cuales, ¿verdad? Me crecí desde muy pequeño cerca de él, tecladista, un pianista, para honra y gloria del Señor, ¿verdad? Muy ejemplar, que en su momento, ¿verdad? Dios lo usa, lo usó y lo seguirá usando. Así que, hermano Milton, los saludo desde aquí a su familia, que el Señor le bendiga grandemente. Sigamos adelante, no sé hasta este momento si se está congregando o no, pero sigamos adelante. Usted tiene un talento muy hermoso, usted tiene un llamado muy bonito, ¿verdad? Que Dios se lo ha puesto en su corazón y en su mente. Así que sigamos adelante, hermana Lucía. Dios le bendiga grandemente también a usted, a su familia, a sus hijos. Es un privilegio para mí que esté aquí, ¿verdad? A todos los que se conectan, a esas personas que están conectadas, Dios les bendiga grandemente. Invirtamos bien el tiempo, los días son malos, invirtamos bien el tiempo escuchando y compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Yo sé que tal vez más adelante vamos a mejorar, ¿verdad? Todo lo que es el audio y todo lo demás. Pero que todo sea para honra y gloria del Señor. Saludos a todos los que se quedaron por aquí. Yo no tengo mucha experiencia en lo que es transmisiones live de TikTok, pero sé que Dios nos va a dar esa sabiduría para poder llevar ese mensaje de la palabra de Dios y para poder saludarlos a todos. Así que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Ya pronto me voy a ir despidiendo. Y espero, ¿verdad?, que se conecten de igual forma el próximo martes a partir de las 8 de la noche. Vamos a estar por aquí de igual forma para llevar un mensaje de la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga grandemente a todos y que pasen una hermosa y linda noche. En lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches me enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pasen tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro, seguro, seguro. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Di conmigo, tú tienes el control. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros. Cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá. Enhance your membership with the American Express Platinum Card.
and access over $3,500 in annual value